En el polvoriento camino de la Mancha, Don Quijote y Sancho se adentran en dos aventuras que desafían la realidad misma. En el capítulo 15, nuestro caballero errante, siempre presto a la justicia, cree ver una oportunidad para proteger a los más débiles, pero lo que encuentra es una brutal lección de humildad a manos de simples arrieros. Mientras Sancho, cada vez más atrapado entre la fantasía de su amo y la cruda realidad, se lleva su propia parte de golpes. Luego, en el capítulo 16, la confusión reina en una venta que Don Quijote transforma en castillo, donde una inocente criada se convierte, en su mente, en una noble dama. La noche se llena de malentendidos, risas y dolor, pero tras los descalabros, Cervantes nos desliza una pregunta que cala hondo. ¿Hasta dónde puede llevarnos un ideal? Y es aquí donde la obra trasciende lo cómico, porque aunque las aventuras de Don Quijote parecen absurdas, su fervor es admirable. En su locura, él se atreve a ver lo que otros no ven. Mientras el mundo gira en torno a la razón y lo práctico, Don Quijote desafía esa corriente con una fuerza inquebrantable, el poder del ideal. Sí, tropieza, fracasa y se equivoca, pero nunca abandona su creencia en algo más grande que él mismo. ¿Y no es ese el corazón de toda gran empresa humana? La locura de quienes se atreven a soñar cuando todos los demás han renunciado a hacerlo. Los que, como Don Quijote, ven castillos donde hay ventas y damas en lugar de simples criadas. Al final, tal vez no es él quien está loco, sino el resto del mundo que ha olvidado que los sueños, por imposibles que parezcan, son los que cambian la realidad. Entonces, la pregunta no es si hay locura en soñar, sino si al abandonar nuestros sueños no nos volvemos prisioneros de una realidad gris, carente de magia y propósito. Capítulo 15. La ofensa a Rocinante. Cuenta el sabio Hamed Benengeli que cuando Don Quijote se despidió de sus anfitriones y de todos los que estaban en el entierro del pastor Crisóstomo, él y su escudero entraron por el mismo bosque donde vieron que se había internado la pastora Marcela. Caminaron más de 2 horas buscándola por todas partes, sin poder encontrarla, hasta que llegaron a un prado de hierba fresca, junto al que corría un arroyo. El lugar era tan tranquilo que decidieron pasar ahí las horas de la siesta. Desmontaron, dejando al burro y a Rocinante pastar a su antojo, sacaron las alforjas y sin ceremonia alguna, señor y sirviente comieron. Sancho se había olvidado de amarrar a Rocinante, confiado de que era un caballo manso y poco lujurioso. Sucedió entonces que en ese valle pastaba un grupo de yeguas de unos arrieros, y a Rocinante le dieron ganas de divertirse con aquellas señoras yeguas. Así fue que en cuanto las olió, sin pedir permiso a su dueño, fue trotando hacia ellas. Las yeguas, que tenían más ganas de pastar que él, lo recibieron a patadas y con los dientes, de tal manera que le rompieron las correas y lo dejaron sin su silla. Sin embargo, lo que más le debió doler a Rocinante fue la golpiza de los arrieros, quienes al ver lo que el caballo le hacía a sus yeguas, corrieron a darle tantos palos que lo derribaron y lo dejaron malherido. En esto, el caballero y Sancho llegaron jadeando, y Don Quijote le dijo a su escudero: «Por lo que yo veo, amigo Sancho, estos no son caballeros, sino gente ordinaria y de baja calaña. Te pido que me ayudes a tomar la debida venganza de la ofensa que se le ha hecho a Rocinante ante nuestros ojos». «¿Y qué diablos de venganza hemos de tomar?», respondió Sancho. «Si estos son más de 20 y nosotros no más de 2 o incluso no más de 1 y medio». «Pero yo valgo por 100.
replicó Don Quijote, y sin discutir más, Don Quijote tomó su espada y arremetió contra los arrieros. Lo mismo hizo Sancho, movido por el ejemplo de su señor, y de buenas a primeras Don Quijote dio una cuchillada a uno, rajándole un chaleco de cuero que tenía. Los arrieros, viendo que estaban siendo maltratados por aquellos dos hombres solos, mientras ellos eran muchos, tomaron sus estacas y comenzaron a golpearlos ferozmente. La verdad es que al segundo golpe botaron a Sancho al suelo, y lo mismo le pasó a Don Quijote, sin que le sirviera su destreza y su buen ánimo, quien cayó justo a los pies de Rocinante, que aún estaba tirado. Cuando los arrieros se dieron cuenta de la imprudencia con la que habían actuado, se apresuraron a encargar sus animales para seguir su camino, dejando a los dos aventureros en mal estado y con un aspecto terrible. El primero que recobró el sentido fue Sancho, quien, viendo a su señor junto a él, le dijo con voz enferma y dolorida: Don Quijote, señor. ¿Qué quieres, hermano Sancho?, respondió con el mismo tono débil y doliente. Si fuese posible, señor, me gustaría, respondió Sancho Panza, que me diera 2 tragos de aquella bebida de fierabrás, si es que la tiene a mano. Quizá es buena tanto para la fractura de huesos como para las heridas, señor. Pues ojalá la tuviese aquí, Sancho, para sanar también mis dolores, respondió Don Quijote. Pero yo te juro, con mi palabra de caballero andante, que antes de 2 días, si Dios quiere, la tendré en mi poder. ¿En cuántos días más le parece a usted que podremos mover los pies?, replicó Sancho. Yo creo, dijo el caballero adolorido Don Quijote, que no sé cuándo será, pero me culpo a mí mismo por todo. No tenía que empuñar la espada contra hombres que no fuesen caballeros armados como yo. Así creo que por haber incumplido las leyes de la caballería, el dios de las batallas ha permitido este castigo. Por esto, Sancho, conviene que estés atento a lo que te diré ahora, porque es muy importante para la salud de ambos. Cuando veas que algún canalla nos agravia, no esperes a que yo los ataque, porque no lo haré. En lugar de eso, tú deberás tomar tu espada y castigarlos. Si después llegasen caballeros en su ayuda, yo te sabré defender y castigarlos con todo mi poder, porque ya habrás visto hasta dónde se extiende mi valor. No le pareció tan bien a Sancho Panza el aviso de su señor, así que le contestó: Señor, yo soy un hombre pacífico. Sé disimular cualquier insulto porque tengo mujer e hijos que mantener y criar. Este también es un aviso para usted, ya que no puede obligarme a pelear, señor. Y para que Dios lo sepa, desde ya perdono cuantas ofensas me han hecho y me han de hacer en el futuro, y de ninguna manera tomaré mi espada frente a rico o pobre, señor o campesino, sin exceptuar estado ni condición alguna. Don Quijote oyó esto y respondió: Quisiera tener aliento para poder hablar mejor y que el dolor que tengo en esta costilla se atenuara un poco para hacerte entender, Panza, el error en el que estás. Si los caminos de la fortuna, que hasta ahora han sido contrarios, se volvieran a nuestro favor y nos llevaran a buen puerto, en alguna de las ínsulas o reinos que te prometí, ¿qué pasaría contigo si yo te hiciera señor de alguna de ellas? Sería imposible que gobernaras, porque no eres caballero, ni quieres serlo, ni tienes el valor, ni la intención de vengar tus injurias y defender tu señorío. Debes saber que en los reinos recién conquistados, los ánimos de sus habitantes nunca están quietos y nunca apoyan al nuevo señor. Por eso,
Es necesario que el nuevo soberano tenga conocimiento para saber gobernar y valor para defenderse ante cualquier acontecimiento. En el episodio recién pasado, señor, respondió Sancho, quisiera haber tenido ese conocimiento y ese valor que usted menciona. Pero le juro, como hombre pobre que soy, que ahora necesito curarme antes de seguir conversando. Vea usted si se puede levantar para ayudar a Rocinante, aunque no lo merece, porque todo es su culpa. Nunca pensé que Rocinante fuera así, ya que lo tenía por casto y pacífico como yo. En fin, dicen que hace falta tiempo para conocer bien a las personas y que nada es seguro en esta vida. ¿Quién habría adivinado que después de aquellas cuchilladas grandes que usted dio a aquel vizcaíno desdichado, de inmediato vendría esta tempestad de palos que han descargado sobre nuestras espaldas? Las tuyas, Sancho, replicó don Quijote, deben soportar de buena manera una golpiza como esta, pero las mías, que fueron criadas entre telas finas y costosas, sienten mucho más el dolor. Y si no fuese porque sé muy bien que todas estas incomodidades son comunes en el ejercicio de las armas y la caballería, me dejaría morir aquí de puro enojo. A esto replicó el escudero. Oh, señor, ya que estas desgracias son típicas de la caballería, dígame si suceden pocas veces o muy a menudo, porque me parece que, con 2 golpizas, la tercera no la soportaremos. Tienes que saber, amigo Sancho, respondió don Quijote, que la vida de los caballeros andantes está expuesta a 1000 peligros, pero por otra parte, los caballeros andantes tienen la posibilidad de convertirse en reyes y emperadores, como ya lo mostró la experiencia de muchos y diversos caballeros, cuyas historias no me las sé todas. Ellos se vieron envueltos en diversas desgracias y miserias. Por ejemplo, el valeroso Amadís de Gaula estuvo en poder de su mortal enemigo, el hechicero Arcalaús, quien lo apresó y le dio más de 200 azotes. Los peligros que estos caballeros sufrieron son mayores que los que nosotros pasamos. Y quiero que sepas además, Sancho, que no deshonran las heridas hechas con instrumentos que se tienen en las manos. Esto está escrito literalmente en la ley del duelo, porque si el zapatero golpea a otro con una horma que tiene en la mano, aunque sea de palo, no por eso se dirá que la víctima queda dañada. Digo esto para que no pienses que nos han deshonrado, porque quedamos malheridos en esta disputa, porque las armas que aquellos hombres traían no eran más que sus estacas. Por lo que recuerdo, ninguno de ellos tenía espada ni puñal. No tuve tiempo de ver tanto, señor, respondió Sancho, porque apenas tomé mi espada, me apalearon, quitándome la vista de los ojos y la fuerza de los pies. Así terminé donde estoy ahora, y no me da pena alguna pensar si la golpiza fue una afrenta o no. Más pena me da el dolor de los golpes, que me quedarán grabados tanto en la memoria como en la espalda, señor. De todos modos, te digo, hermano Panza, replicó don Quijote, que no hay memoria que el tiempo no haga olvidar, ni dolor con que la muerte no acabe. ¿Qué mayor desdicha puede haber, replicó Panza, que la que debe esperar a que el tiempo la olvide y la muerte acabe? Si nuestra desgracia fuera de esas que se sana con un par de curaciones, no sería tan malo. Pero como veo, todos los remedios de un hospital no bastarían para aliviar nuestros dolores. Deja de lamentarte y esfuérzate, Sancho, respondió don Quijote, que eso haré yo. Veamos cómo está Rocinante, pues al pobre también le ha tocado una buena parte de esta desgracia. No hay por qué maravillarse de eso, respondió Sancho, siendo él tan buen caballero andante. Yo me maravillo
de que mi burro haya salido libre de pagar las costas donde nosotros salimos sin costillas. Bah, la suerte siempre deja una puerta abierta en las desdichas, dijo Don Quijote. Ahora esa bestia podrá reemplazar a Rocinante, llevándome a mí desde aquí a algún castillo donde curen mis heridas. Recuerdo bien haber leído que con esto no deshonraré a la caballería. Y puede ser verdad, respondió Sancho. Pero hay una gran diferencia entre ir como un caballero sobre un burro que ir atravesado como un saco de basura. A lo que Don Quijote respondió: las heridas que se reciben en las batallas dan honra, no las quitan. Así que, Panza, amigo, no me discutas más y levántate lo mejor que puedas. Ponme como sea encima de tu burro y vámonos de aquí antes de que llegue la noche en este despoblado. Y yo recuerdo, señor, cuando usted dijo que dormir al aire libre en sitios desiertos era habitual entre los caballeros andantes, dijo Panza. Eso es, dijo Don Quijote, cuando están cansados o enamorados. Y es tan cierto que hubo una vez un caballero que se quedó 2 años sobre una roca, donde daba todo el sol, la sombra y las inclemencias del cielo, sin que lo supiese su señora. Uno de estos fue Amadís, cuando, llamándose Beltenebros, se alojó en la peña pobre. No sé si fueron 8 años u 8 meses, porque no lo recuerdo bien. Lo importante es que él estuvo ahí haciendo penitencia por la señora Oriana. Pero dejemos el tema, Sancho, y termina antes de que le suceda una desgracia a tu burro, como le ocurrió a Rocinante. Eso sería aún peor, dijo Sancho. Y dando muchos suspiros y maldiciones a quien lo había traído hasta ahí, se levantó, quedando encorvado y sin poder enderezarse. Después de todo este trabajo, preparó al burro, que también había estado algo distraído con toda la libertad de aquel día, y luego levantó a Rocinante, que de haber podido hablar, seguro que superaba a Sancho y a su señor en las quejas. En conclusión, Sancho acomodó a Don Quijote sobre el burro y amarró a Rocinante atrás. Así se encaminó hacia donde le pareció que podía estar el camino principal. A poco andar, la suerte, que todo lo guía, los dirigió hacia una posada, que por cierto para Don Quijote era un castillo. Sancho insistía en que solo era una posada, pero su señor porfiaba con que era un castillo, y tanto duró la obstinación de ambos que sin terminar la discusión llegaron a la posada. Capítulo 16. La pelea por Maritornes. Al llegar, el dueño de la posada preguntó a Sancho qué le pasaba a Don Quijote al verlo malherido sobre el burro. Sancho le respondió que no era nada, que se había caído de un cerro y se había golpeado las costillas. El posadero tenía una mujer de buena voluntad que acudió a curar a Don Quijote e hizo que una de sus hijas, joven y hermosa, le ayudara. En la posada trabajaba como sirvienta una muchacha de cara ancha, baja, cuello corto, nariz chata y tuerta de un ojo, cuyo nombre era Maritornes. Esta muchacha, junto a la joven hija del posadero, hicieron para Don Quijote una cama de no muy buena calidad en un pajar, donde también alojaba un arriero, a quien le habían dado una cama un poco más allá. El camastro del arriero era mejor que el de Don Quijote, que solo tenía 4 tablas mal lijadas sobre 2 bancas irregulares, una colchoneta rellena de una lana tan dura como piedra y una frazada deshilachada.
Ahí se acostó don Quijote, y mientras Maritornes sostenía una lámpara, la posadera y su hija le pusieron una pomada de arriba a abajo al caballero herido. La posadera vio tan moreteado a don Quijote que de inmediato reconoció que sus heridas parecían más golpes que una caída. «No fueron golpes», dijo Sancho, «sino que el cerro tenía muchas puntas y desniveles, y cada una le hizo un moretón. Pero, ¿podría usted, señora, dejar un poco para otro que necesite echarse pomadas? Mire que también a mí me duele la espalda». «Así que tú también te caíste», respondió la posadera. «No, no me caí», dijo Sancho Panza, «pero al ver despeñarse a mi señor, me duelen sus golpes como si me hubieran dado 1000 palos». «Y puede ser», dijo la sirvienta, «porque a mí me ha pasado muchas veces que sueño que me caigo de una torre y que nunca llego al suelo, y cuando despierto estoy tan adolorida como si en verdad me hubiera caído». «Ahí está la prueba, señora», respondió Sancho, «pero yo sin estar dormido, sino muy despierto, estoy con unos pocos moretones menos que mi señor Don Quijote». «¿Y cómo se llama este caballero?», preguntó Maritornes. «Pues se llama Don Quijote de la Mancha», respondió Sancho, «y es un caballero aventurero, de los mejores y más fuertes, como hace mucho tiempo no se ven en el mundo». «¿Y qué es un caballero aventurero?», replicó la muchacha. «¿Tan joven eres que no lo sabes?», respondió Sancho. «Es aquel que luego de golpeado es emperador. Hoy es la criatura más desdichada del mundo, pero mañana tendrá varios reinos que dar a su escudero». «Pero», dijo la posadera, «¿cómo tú, que eres el escudero de tan buen señor, no tienes siquiera unas tierras?». «Aún es muy luego», respondió Sancho, «porque solo llevamos un mes buscando aventuras. Pero si mi señor Don Quijote sana de esta caída y yo no quedo lisiado, no cambiaría mis esperanzas por el mejor título de nobleza de España». Don Quijote, que estaba escuchando muy atento, se sentó como pudo en la cama y tomando de la mano a la posadera, dijo: «Créame, hermosa señora, que usted puede llamarse posadera por haberme alojado a mí en su castillo, y que si yo no me alabo a mí mismo es porque la propia alabanza corrompe, pero mi escudero le dirá quién soy. Solo le digo que tendré eternamente escrito en mi memoria el favor que usted me ha hecho. Y si el cielo quisiera que el amor no me tuviera tan cansado y tan sujeto a sus leyes y a los ojos de aquella hermosa ingrata que susurro entre mis dientes, seguramente los ojos de esta joven serían los dueños de mi libertad». La posadera, su hija y Maritornes no entendían nada de lo que decía el caballero. Les parecía que hablaba en griego, aunque sí comprendieron que sus palabras trataban de complacerlas y adularlas. Como no estaban acostumbradas a semejante lenguaje, lo miraban y se admiraban, pues les parecía un hombre muy diferente a todos los que conocían. De este modo, le agradecieron y lo dejaron solo para que descansara, y antes de salir, Maritornes curó a Sancho, que lo necesitaba tanto como su señor. Un rato antes, ella misma le había prometido al arriero que pasarían la noche juntos y que vendría a visitarlo una vez que los huéspedes estuvieran dormidos. La cama dura y estrecha de Don Quijote era la primera del establo. Junto a esta Sancho hizo la suya, hecha solo de una capa de paja trenzada y una frazada que parecía de trapo en vez de lana. Un poco más allá estaba la cama del arriero. Él era uno de los más ricos de la región, según dice Hamed Brangeli, autor de esta historia, quien lo conocía muy bien, puesto que era pariente suyo. Luego de que el arriero alimentó a su ganado, se tendió a esperar a Maritornes. Sancho ya estaba acostado y lleno de pomadas, y aunque trataba de dormir, el dolor de sus costillas no se lo permitía.
Don Quijote tampoco podía dormir con el dolor de sus propias costillas. Toda la posada estaba en silencio y no había otra luz que la de una lámpara colgada en la mitad del portal. Esta quietud maravillosa y los pensamientos que nuestro caballero andante siempre tenía lo llevaron a figurarse una extraña locura. Se imaginó que había llegado a un castillo famoso, pues todas las posadas donde alojaba le parecían castillos, y que la hija del posadero era en realidad hija del gran señor de aquel castillo. Don Quijote fantaseó que esta muchacha se había enamorado de él y le había prometido pasar la noche juntos, a escondidas de sus padres. Confundiendo todos estos sueños con la realidad, se inquietó al pensar en el peligroso problema al que se enfrentaba su honestidad y finalmente decidió no traicionar a su señora Dulcinea del Toboso, aunque las reinas más hermosas se le pusieran delante. Mientras pensaba en estos disparates, llegó la hora en que Maritornes visitaría al arriero. La muchacha entró en el pajar con paso sigiloso, en camisón, descalza y con el pelo recogido. Apenas llegó a la puerta, Don Quijote la escuchó y sentándose en la cama, a pesar de las pomadas y el dolor de costillas, abrió los brazos para recibir a su soñada y hermosa doncella. La muchacha, que avanzaba silenciosamente, se topó con los brazos de Don Quijote, quien la agarró de una muñeca con fuerza y la tiró hacia su cama, sin que ella dijera una sola palabra. Al tocar la camisa de Maritornes, aunque era de saco, a él le pareció fina seda. En las muñecas traía una pulsera de cuentas de vidrio que a él lo deslumbraron como si fuesen perlas preciosas. Luego pensó que sus cabellos eran de oro, aunque parecían crines de caballo. Y el aliento, que sin duda olía a comida rancia, le pareció suave y aromático. Él la pintó en su imaginación tal como un cuento que había leído, en el que una princesa, vencida por amor, visita a su caballero malherido. Era tanta la ceguera del pobre caballero que nada lo desengañaba. Todo en ella le hacía pensar que tenía en sus brazos a la misma diosa de la hermosura. Así es, como teniéndola bien sujeta, con voz amorosa y baja, comenzó a decirle: quisiera poder, hermosa y alta señora, pagar tamaño don que me ha hecho con permitirme contemplar su hermosura. Pero la fortuna, que no se cansa de perseguir a los buenos, ha querido ponerme en esta cama, donde descanso maltrecho y fatigado, que aunque quisiera satisfacerla, me sería imposible. Y a esta imposibilidad se añade otra mayor. He prometido mi corazón a la sin par Dulcinea del Toboso, única señora de mis más escondidos pensamientos. Si esto no estuviera entre nosotros, no sería yo un caballero tan estúpido como para dejar pasar la feliz ocasión en que su buena voluntad me ha puesto. Maritornes, angustiada y sudorosa, al verse atrapada por Don Quijote y sin entender lo que él decía, intentaba liberarse sin decir una palabra. El arriero, que sintió llegar a su amante desde que entró por la puerta, estuvo escuchando atentamente todo lo que decía Don Quijote y, celoso de que la mujer faltara a su palabra, se fue acercando a la cama de éste y se quedó en silencio para ver en qué terminaba todo. Pero como vio que la muchacha forcejeaba por soltarse y que Don Quijote trataba de retenerla, descargó un puñetazo sobre el mentón del caballero enamorado tan fuerte que lo dejó bañado en sangre. No contento con esto, se subió encima de sus costillas y con los pies se paseó por ellas de arriba a abajo. En esto, la cama, que era un poco frágil, se desplomó al no soportar el peso del arriero sobre Don Quijote. El ruido despertó al posadero, quien sospechaba que Maritornes estaba causando problemas, porque al llamarla a gritos, ella no respondía. Así, el patrón se levantó
encendió una vela y se dirigió hacia donde venía el alboroto. La muchacha, al ver que él venía muy enojado, llena de miedo, se metió a la cama de Sancho y se acurrucó junto al escudero. El posadero entró en la habitación diciendo: «¿Dónde estás, puta?». En ese momento se despertó Sancho, que sintiendo un bulto casi encima suyo, pensó que tenía algún fantasma presionándole el pecho y comenzó a dar puñetazos a todas partes. Alcanzó con algunos golpes a Maritornes, que, adolorida, devolvió los golpes a Sancho. Este, al sentir que era maltratado, se levantó como pudo y comenzó la lucha más graciosa del mundo. Cuando el arriero vio el estado en el que estaba su dama a la luz de la lámpara del posadero, dejó de golpear a Don Quijote y fue a socorrer a Maritornes. Lo mismo hizo el posadero, pero para castigar a la muchacha, creyendo que ella era la causa de todo ese lío. Así, el arriero golpeaba a Sancho, Sancho a la muchacha a él, el posadero a la muchacha, y todos devolvían los golpes con tanta prisa que no se daban descanso. Tanto que incluso cuando al posadero se le apagó la lámpara que traía, los golpes continuaron. Esa noche alojaba en la posada un oficial de la Guardia Real, quien al escuchar los ruidos tomó su vara y sus credenciales y, entrando a oscuras en la pieza, dijo: «Sométanse a la justicia, sométanse a la Guardia Real». El primero con el que se topó fue con el golpeado Don Quijote, que estaba derribado en su cama y tendido boca arriba sin sentido. Como vio que el caballero no se movía, el guardia pensó que estaba muerto y que los que estaban allí eran sus asesinos. Con esta sospecha, reforzó la voz diciendo: «Cierren las puertas de la posada. Que no se vaya nadie, que han matado a un hombre». En cuanto entendieron lo que decía el oficial, la pelea se detuvo. Aprovechando la oscuridad, el posadero se retiró a sus aposentos, el arriero a su cama y la muchacha a su habitación. Solo Don Quijote y Sancho no se movían. El guardia salió a buscar una vela para atrapar a los malhechores y, luego de mucho esfuerzo, logró encenderla en la chimenea de la posada.